Bien, buen día, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, Solamente para terminar este tema hasta el que viene la PC1, ya lo habíamos tocado en la última clase, eh, que era lo respecto, bueno, hemos visto lo que eran señales discretas, ¿cierto? Y específicamente estábamos viendo también lo que era la periodicidad de señales discretas, ¿cierto? Habíamos mencionado que todas las señales senoidales, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, porque acá vamos a ver señales, o sea, la periodicidad en cualquier señal, no necesariamente solo senoidales y cosenoidales, pero como ejemplo, las señales senoidales y cosenoidales en continuo, todas son periódicas, ¿no? O mejor dicho, de cualquier frecuencia, ¿cierto? De cualquier frecuencia que tenga dicha señal cosenoidal o senoidal, es o tiene periodicidad, ¿ok? O es periódica en continuo. Sin embargo, si esta señal yo la digitalizo, yo la discretizo, pues será ahora una señal senoidal, cosenoidal discreta. Sin embargo, no necesariamente será, ¿cierto? No necesariamente será o presentará periodicidad discreta, ¿ok? Ya nosotros habíamos visto con respecto a la frecuencia relativa, cómo se obtenía, ¿cierto? Que era igual a omega, ¿no? Omega t para obtener la frecuencia relativa, y esta frecuencia se encuentra en radianes. La frecuencia de muestreo en frecuencia relativa es 2pi, ¿no? Siempre es 2pi. Y pues lo único que hay que realizar para poder, o sea, hay que realizar una regla de 3 para poder obtener la frecuencia de acuerdo a la frecuencia de muestreo, eh, digamos, utilizada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo una frecuencia de muestreo de 10 kilohertz, ¿cierto? Y yo quiero saber la frecuencia, ¿cierto? Su frecuencia podría ser, digamos, para una señal, ¿no? De una frecuencia de, por ejemplo, 2 kilohertz, ¿no? O sea, ¿cuánto sería su frecuencia relativa? Entonces, pues, lo que hay que hacer es, la frecuencia relativa de muestreo es 2pi, y ese es equivalente a 10 kilohertz, que es la frecuencia de muestreo en hertz o digamos en frecuencia convencional, ¿no? Y 2 kilohertz, ¿cierto? 2 kilohertz, ¿cuánto entonces sería su frecuencia relativa? ¿No? Entonces ahí, haciendo una regla de 3, ¿cierto? Yo obtendré que esto es igual a 2pi quinto, ¿cierto? O sea, acá sería 2pi por 2 sobre 10k, ¿cierto? Sobre 10k. Entonces, y acá también 2k, ¿cierto? Entonces esto será 2 pi quintos. 2 pi quintos. Entonces, 2 pi quintos es en 2 pi quintos radianes, sería la frecuencia, ¿cierto? Relativa para la frecuencia de 2 kilohertz. Ahora, es relativo porque obviamente si yo cambio la frecuencia de muestreo, ya no trabajo a 10 kilohertz, sino trabajo a 8, ¿no? Sino que trabajo a 8, trabajo a 12, trabajo a 7 kilohertz, pues obviamente su frecuencia entonces cambiará. ¿Ok? Entonces esta frecuencia relativa cambiará. Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de una señal senoidal o cosenoidal continua, ¿cómo obtenemos el periodo?
pues el periodo se obtiene de un punto, ¿cierto? Se toma un punto hasta que se vuelva a repetir dicho punto, ¿cierto? En este caso está tomando, digamos, este valor máximo de esta cresta hasta que nuevamente se vuelve a dar ese mismo valor. Entonces, ese sería su periodo de la señal. Y la inversa de ese periodo vendría a ser la frecuencia de dicha señal. Recordemos que las señales senoidales y o cosenoidales tienen una sola componente de frecuencia. Ojo, tienen una sola componente de frecuencia. Para el caso de las señales senoidales, cosenoidales discretas, se da de manera, digamos, de manera similar como obtengo ese periodo, ¿no? En este caso, lo que tiene que suceder es que se debe repetir la secuencia. En el otro se tiene que repetir la señal. Acá hablamos de una secuencia. Entonces, por ejemplo, de igual manera, tomo un primer valor en una muestra y veo hasta dónde vuelve a repetirse dicha muestra y si a partir de ahí hacia adelante se repite las mismas secuencias, ¿no? Y por ejemplo, en este caso está tomando desde la muestra en 0 hasta la muestra en 7, ¿no? Hasta la muestra en 7. Y de ahí la siguiente muestra, que es la número que está en la posición 8, no es la muestra 8, sería la muestra 9, porque estamos comenzando en 0. Se vuelve a repetir, ¿no? Que está acá, se vuelve a repetir con la primera muestra. La segunda, la que se encuentra en la posición 9, se vuelve a repetir y es la misma que de la 1. La muestra que está en la posición 10 es la misma que está en la posición, y así. Entonces vuelvo a obtener la secuencia nuevamente, y así de manera indeterminada. Entonces, ese valor, esa secuencia, ¿cierto? Vendría a ser el número de muestras por periodo, que lo que vendría a ser el periodo discreto, ¿cierto? El periodo discreto. En este caso, por ejemplo, ese periodo discreto es 8, ¿no? Porque son 8 muestras. Y si yo desearía tener a cuánto equivale ese periodo discreto en tiempo, tendría lo que se llama periodo discreto en segundos. Y se obtendría multiplicando n por t, o sea, n mayúscula, el periodo discreto, por el periodo de muestreo. Y de esta manera obtendré el periodo discreto en segundos, o sea, esas muestras, ese número de muestras, a cuántos segundos equivalen, ¿cierto? A cuántos segundos equivalen. Bien, después, bueno, estas ecuaciones ya las hemos visto, ¿cierto? Estas ecuaciones ya las hemos mencionado, ¿cierto? Habíamos indicado pues que, en primer lugar, para saber la periodicidad discreta, ¿cierto? O digamos, la condición, mejor dicho, ¿cierto? La condición para que una señal presente periodicidad, ¿cierto? Discreta, se debe cumplir que teta sub 0 sobre pi es un número racional, ¿cierto? Asimismo, el periodo discreto, que es n mayúscula, era igual, ¿se acuerdan? N igual a 2pi sobre teta sub 0 por k, donde k es igual al mínimo número entero positivo, ¿cierto? Que hace que n sea entero, ¿no? Y también n sería igual a fs sobre f0, o sea, la frecuencia de muestreo sobre la frecuencia fundamental de la señal por k. Por si acaso es la frecuencia fundamental.
F es la frecuencia de muestreo y K es la misma constante, por si acaso. Esta K de acá es este. Ahora, si K, si K, este valor de K es igual a 1, entonces el T sub D es igual a T sub 0, ¿no? Si K es mayor a 1, entonces T sub D es diferente que T sub 0, por si acaso, ¿no? ¿Y quién es T sub 0? Bueno, eso ya lo que he mencionado, es la inversa de la frecuencia fundamental de la señal. Y bueno, T sub D, ¿cierto? Y T sub D es igual a el periodo, bueno, y esto es igual también al periodo discreto, perdón, al periodo de la señal, ¿no? Continua, ¿no? Y este es el periodo discreto en segundos, ¿no? El periodo discreto en segundos, ¿no? Que es lo que justamente hemos mencionado ahorita, este valor de T, este valor de T sub D, ¿no? Esto, ¿ok? Por si acaso. Bien, entonces esas son las ecuaciones, ¿no? Esas son las ecuaciones y lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, ¿ok? Estas son las ecuaciones, ya habíamos encontrado las ecuaciones, faltaba hacer este ejemplo, ¿cierto? Y que se va a complementar con los ejercicios que ustedes también van a ver en los exámenes anteriores. Bien, dice, una señal periódica continua de frecuencia de muestreo 4500 Hz, ¿no? Una señal periódica continua de frecuencia de muestreo 4500 fue digitalizada a 12 kHz. Entonces, ¿cierto? La frecuencia de la señal era 4500, la frecuencia de muestreo era 12 kHz, esto, ¿no? Y se pide determinar en primer lugar si la señal discreta obtenida presenta periodicidad discreta. Si el A es afirmativo, o sea, si presenta periodicidad discreta, ¿cuál es ese periodo discreto? Y verificar si T sub 0 es igual a T sub D. ¿Ok? Si T sub 0 es igual a T sub D. Ahora, ojo, miren, dense cuenta que en ningún momento me dice o habla de una señal senoidal o cosenoidal particularmente acá. Habla de una señal periódica continua. No está hablando de una señal periódica senoidal o cosenoidal, que también lo son, ¿no? Son periódicas, pero acá no está hablando necesariamente de una señal senoidal, o puede ser cualquier señal periódica continua, ¿cierto? Y ese F sub 0, recuerden que sería la frecuencia fundamental. Bueno, en el caso de la señal senoidal o cosenoidal, es la frecuencia fundamental, es la frecuencia, es la única frecuencia de la señal, porque la señal senoidal o cosenoidal, repitiendo, tiene una sola componente de frecuencia, que es la fundamental, ¿cierto? Y eso también ustedes lo han visto en mate. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo yo determino, en primer lugar, si presenta periodicidad discreta? Pues obteniendo en primer lugar su frecuencia relativa, digamos, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, entonces 2pi es a 12 kHz, ¿cierto? ¿No? La frecuencia de muestreo en frecuencia relativa, que es 2pi, es equivalente a la frecuencia de muestreo en Hz, ¿no? En este caso, entonces 4500, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Entonces en este caso será, bueno, 4500 por 2 entre 12.000. Entonces esto me dará 3pi cuartos. Esa sería su frecuencia fundamental. Ojo, recuerden que esto está en radianes. Ahora, la condición para que sea para que presente periodicidad discreta, esto es T sub 0 sobre pi. Bueno, su frecuencia relativa justamente es 3pi cuartos sobre pi, y esto me dará 3 cuartos. Esto es un número racional,
¿cierto? Porque es una fracción, entonces con esto diré que presenta periodicidad discreta, ¿cierto? Presenta periodicidad discreta. Bien, como se cumple el primero, pues, ¿cuánto sería ese periodo discreto? Como acá tengo las frecuencias, la fundamental y la frecuencia de muestreo, pues voy a utilizar la segunda ecuación que es más directa. Frecuencia de muestreo sobre frecuencia fundamental por K. Entonces, esto es igual a la frecuencia de muestreo que vale 12.000 sobre 4.500 por K. 12.000 entre 4.500, ¿cierto? 12.000 entre 4.500 me da 8 tercios, ¿cierto? 8 tercios por K. Entonces, ¿qué valor debe tomar K para que N sea entero? O el mínimo valor entero positivo de K, ¿cierto? Para que N sea entero, pues este valor tendría que ser igual a 3, ¿cierto? Ese valor tendría que ser igual a 3 y por lo tanto esto será igual a 8. Entonces, N igual a 8. Y ya está, entonces ese es el periodo discreto. 8 muestras, ¿cierto? Por periodo. Por periodo tengo 8 muestras. Por último, me dice si T sub 0 es igual a T sub D. Bueno, el K es mayor que 1, por lo tanto son diferentes, ¿no? K es igual a 3, entonces T sub 0 es diferente a T sub D. Pero voy a hallar el valor de T sub 0 y voy a hallar el valor de T sub D para tener presente, ¿cierto? Para tener presente justamente ese valor de diferencia. Entonces, T sub 0 vendría a ser igual a 1 sobre 4.500. ¿No? 1 sobre 4.500. Entonces, esto sería 1 sobre 4.500 segundos, ¿cierto? Bien, siguiente. ¿Cómo ahora tendría T sub D? T sub D es igual a N por periodo de muestreo. Esto sería igual, N sería 8 y T sería 1 sobre 12.000. ¿Cierto? Entonces esto será 8 entre 12.000. 8 entre 12.000 me va a dar 1.500. O bueno, 1 entre 1.500. ¿Cierto? 8 sobre 1.500. 8 sobre 1, perdón, 1 sobre 1.500 segundos, ¿no? Entonces, por lo tanto, T sub 0 es igual a 1 sobre 4.500, ¿cierto? Y T sub D es 1 sobre 1.500, ¿ok? 1 sobre 1.500. Ahí están, ¿no? Son diferentes, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, habiendo hallado, obtenido el valor de K, que es el mínimo número entero que hace que N sea entero, ¿cierto? ¿Ok? Que hace que N sea entero. Si yo multiplico, ¿cierto? 3 veces T sub 0, ¿no? Me va a dar igual a T sub D, ¿no? En este caso, pues, K veces, por así decirlo, K veces T sub 0 me va a dar a T sub D. O perdón, a T, sí, T sub 0 también igual a T sub D, ¿no? Porque si yo multiplico 3 entre 4.500, me va a dar 1 justamente sobre 1.500. Entonces, K veces el valor del periodo continuo, ¿cierto? Va a ser a el periodo discreto en segundos. Ojo, no periodo discreto, porque el periodo discreto son muestras, ¿ok? El periodo discreto son muestras, ¿sí? El periodo discreto son muestras,
¿ok? Entonces, ese es un ejemplo sencillo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben, simplemente para complementar esta idea, que yo tengo acá, pues, esto, ¿no? Por ejemplo, una señal periódica continua. Y esa señal periódica continua, supongamos que esto sea igual, por ejemplo, 1000, perdón, que este t sub 0 sea 1 milisegundo, ¿cierto? Y así, 1 milisegundo. Entonces, esa señal es una señal periódica continua. Y recordemos que acá, como es una señal periódica continua, ¿cierto? Pues va a tener F0, 2F0, 3F0, 4F0 y así sucesivamente. ¿Qué son estos? Ya ustedes lo saben, son armónicos, ¿cierto? Por series de Fourier. Y ustedes ya todo eso ya han visto, ¿cierto? Desde señales y sistemas. ¿Ok? Entonces, ese valor de t sub 0, ¿cierto? Ese valor de t sub 0, justamente f sub 0 será la inversa de 1 sobre t sub 0. Entonces, si acá yo tengo varios armónicos, ¿cierto? El f sub 0, 2f sub 0, ¿no? El segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, etcétera. ¿Con cuál de todos trabajo? Pues con la frecuencia fundamental o primer armónico, ¿no? En el caso, repito, de una señal senoidal o cosenoidal, pues tiene un solo armónico, que es su frecuencia fundamental, ¿cierto? ¿Qué es la frecuencia fundamental? Tiene uno solo. Bueno, con ese es el que hago todos los cálculos, ¿no? Y si fuese otra señal diferente, como la que estoy mencionando, pues con la frecuencia que trabajo, repito, es con la fundamental. Y con eso hago todos los cálculos. ¿Ok? Bien, lo otro, seguramente vamos a ver, o ustedes van a ver ahí algunos ejercicios, ¿no? Y bueno, se van a dar cuenta ahí del espectro, ¿cierto? Que tenga la señal. O, perdón, de la frecuencia con que trabaje la señal. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Ojo, recuerden, todos estos temas de frecuencia fundamental, de señal periódica, de armónicos, todo eso ya ustedes lo han visto previamente, ¿cierto? Por eso son cursos prerequisitos los anteriores a este, ¿no? Entonces, eso lo deben tener presente. ¿Está bien? Bien, ¿hay alguna consulta, pregunta, duda? Bien, acá en las prácticas y solucionarios, bueno, ya ustedes tenían las prácticas y solucionarios. Eh, Tengo tres carpetas, ¿cierto? Práctica 1, práctica 2, práctica 3. En la práctica 1, ¿cierto? Acá tenemos todas sus prácticas con solucionario, bueno, por lo menos las de los últimos ciclos, ¿cierto? Eh, y pues en este caso, por si ya había acá un error, que cuando yo entraba a la práctica 1.74 me salía la práctica 2, ¿no? Entonces ya hice la corrección, que es esta, perdón, es esta, ahí está la práctica 1, ¿ok? Y esta sería también la práctica 1 de la sección 75, ¿ok? Ahí está también su, digamos, solucionario, este de acá justo la que estaba, ¿no? Entonces vamos a ir resolviendo, vamos a ir evaluando, ¿no? Voy a hacer uso también del solucionario para poder hacer más ejercicios, ¿cierto? Poder comentar más ejercicios y que puedan ustedes tener más opciones, ¿ok? Les pediría, por favor, creo que no sería mucha molestia, que si tienen alguna consulta o pregunta, pues levanten la mano, ¿cierto? Y
sería conveniente que utilicen su micrófono y si no es posible, pues por el chat, ¿ok? Pero previamente, por favor, levantando la mano. Nada más. Eso es lo único, por favor, que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a ver el primer examen. ¿Sí? Esta es la práctica calificada 1 de la sección 74 del ciclo anterior. Acá me da un, dice, considera el proceso que se muestra en la figura 1, ¿no? Como ven acá, yo tengo una señal coseno, una señal, también en este caso, coseno, ¿ok? Um, lo que se está realizando acá es el producto, ¿cierto? Tengo en este caso una señal X sub c de t, ojo, esto está en el tiempo, acá no hay nada de discreto, ¿cierto? Esto está en el tiempo. Y y después esto también se está multiplicando por este tren de impulsos. Bueno, este proceso ya lo hemos visto, que es el muestreo, ¿cierto? Y después obtengo esta señal y esta señal pasa por este filtro, ¿cierto? Pasa por este sistema, que esta es su ocasión, zinc de 8T, ¿sí? Y obtengo la señal resultante, ¿no? Entonces me piden graficar los espectros de las señales XC, XS, XR, indicando correctamente los valores en el eje de abscisa y ordenadas en el rango de menos 17 pi a 17 pi radianes por segundo. Ojo, me están dando el rango. Y asimismo obtener la expresión matemática de XR en el tiempo. ¿Ok? La función de XR en el tiempo. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? En primer lugar, si yo quiero hallar el espectro, ¿cierto? El espectro de la señal XCDT acá, bueno, voy a ahorita, ojo que estoy en este caso multiplicando, ojo, está multiplicando, voy a poner el valor de las señales 2 coseno de 6 pi t y el otro 3 coseno de 4 pi t, ¿no? Y justamente ahí voy a tener XC de t. ¿Está bien? Y acá voy a tener XC de t. Bueno, ya el espectro acá ya está formado, perdón, el de 74 es este de acá, ¿cierto? Acá ya está formado. Y pues lo que tengo que utilizar acá, ¿qué es lo que se ha hecho en este caso? ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Pues ahí están las dos señales, ¿no? XCDT, recuerden, bueno, es un producto, ¿cierto? Bueno, 3 coseno de 4 pi t por, ¿cierto? 2 coseno de 6 pi t. Y acá, como producto de cosenos, recuerden que si yo multiplico dos cosenos es un medio del coseno de la suma de los ángulos más un medio del coseno de la resta de esos ángulos, de las funciones que se están eh, multiplicando, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, ahí tengo 6, ¿cierto? Porque 3 por 2, 6, y voy a tener entonces un medio de coseno de la suma de esos ángulos, 4pi más 6pi serían 10pi más un medio del coseno de la resta, 4pi menos 6pi sería menos 2pi, pero el coseno absorbe el signo, así que esto simplemente quedaría 2pi. Y entonces esto sería 3, ¿cierto? 6 entre 2, 3 coseno, 3 coseno de 10pi más 6 igualmente 3 coseno de 2pi. ¿Está bien? Entonces, esto sería XC de t. Pero esta señal está en el tiempo. Recordemos también, eso ustedes lo han visto en señales, ¿cierto? En señales, y seguramente también en Mate 5, que si yo quiero el espejo, que esto sigue siendo señal continua, entonces esto es Fourier,
¿cierto? De señal continua. Entonces, esto de acá, ¿cierto? Su espectro de esto, pues, será así. Bueno, entonces tengo, el espectro de un coseno son dos impulsos, ¿no? Un impulso acá y otro impulso acá. ¿A qué frecuencia? Bueno, primero esto de acá. Ah, este es 2pi menos 2pi, ¿no? Estoy haciendo del segundo, ¿no? Y esto acá sería 3pi, o sea, su amplitud por pi. Y el otro, este de acá, sería en 10. Ah, ya. Entonces, este quedaría acá. Como tiene la misma amplitud, 3, 6, 9, más o menos para tener una idea, 3, 6, 9, ¿no? Entonces, este sería 10pi menos 10pi, ¿cierto? Y acá sería 3pi, 3pi. Ahí está, ¿no? Y ese es el espectro, ¿cierto? De X, C, de T. El espectro, pero de módulo, que en este caso, y está en ómega, porque recuerden que esto es la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia angular, ¿cierto? Todo lo que acompaña a T, ¿no? Si manejamos de manera general, a coseno o seno de omega sub 0 T, ¿cierto? Ya, este omega sub 0, en este caso 2pi y en el otro caso 10pi. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, eso es lo que está... Uy, perdón, he presionado sin querer. Esto de acá es lo que está acá, ¿no? Ahí está, en 2pi, en 10pi y amplitud 3pi. Bueno, acá está el periodo, ¿cierto? El periodo de muestreo, porque ¿qué es el periodo de muestreo? La inversa de la frecuencia de muestreo, que me lo dan de dato. La frecuencia de muestreo me dicen que vale 8. Ojo, 8 Hz, no 8, 8. ¿Y cómo sé eso? Y ahorita les voy a indicar dónde me dice eso, ¿cierto? 8. Y bueno, el omega sub s, que vendría a ser 2pi fs, ¿cierto? Sería pues 16pi, ¿no? Radianes se supone por segundo. Poniendo en esto. Ahora, a ver. Mirando el problema acá. Ah, perdón. Regresamos acá. Y acá yo digo, ¿no? ¿En dónde me dice la frecuencia de muestreo? ¿No? Ah, ¿se acuerdan esto de acá? Acá está, ¿cierto? Acá está el periodo, ¿cierto? Porque recuerden que este tren de impulsos, ¿cierto? Cuando yo hacía el muestreo acá era un producto de la señal con un tren de impulsos. Y esto era T menos NT mayúscula. T mayúscula que es el periodo de muestreo. ¿Cuánto es ahí el valor? 0.125. De ahí es donde estoy obteniendo el periodo de muestreo. Y por lo tanto la inversa de 0.125 es 8, ¿cierto? La inversa de 0.125 es 8, ¿no? Y bueno, la frecuencia de muestreo es 2pi por fs, ¿no? Entonces de ahí es donde se obtienen los valores. Ahí está, ¿no? 0.125, la frecuencia 8 Hz, que es la inversa, ¿cierto? Y omega s es 2pi por fs, entonces reemplazando todo me daría 16pi. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, ahí está, entonces ya tengo la frecuencia de muestreo. Entonces me piden ahora hallar el problema que me dice. El problema me dice, ok, halla el espectro acá ahora. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué? Y cuando yo muestreo qué va a pasar con el espectro, recuerden, se periodiza. ¿Cierto? Es periódico. ¿Ok? Siempre el espectro de toda señal que va a pasar se periodiza. Y eso ya lo hemos visto, solamente que en los ejemplos que hemos visto en clase o de las diapositivas se ha hecho pues
con triángulos, ¿cierto? En este caso los espectros son impulsos, más fácil todavía, ¿ok? Mucho más sencillo, impulsos. Entonces, pues me pide hallar el espectro acá. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta acá, ¿cierto? Recordemos, ¿no? No voy a graficar todo, pero esto es así. O sea, ¿qué va a pasar con el espectro? Ya, este espectro de acá, ¿se acuerdan? Entonces yo lo que voy a hacer acá es, voy a copiarlo. Entonces, cuando yo muestreo, ya, está el espectro original. ¿En qué frecuencia está? Ya, está en 2pi, menos 2pi, ¿cierto? Y el otro estaba en 10pi, por acá, supongamos, y por acá, menos 10pi, ¿cierto? Ahí está el espectro original. Pero recuerden que la amplitud baja a la mitad, perdón, baja a t, es sobre t. Entonces acá sería 3pi sobre t, 3pi sobre t, 3pi sobre t, ¿no? 3pi sobre t. Eso ya lo hemos visto. Pero, ¿qué pasa con ese espectro? Recordemos, se vuelve a repetir cada WS. Bueno, como este es 10, supongamos que el WS está, bueno, más o menos va a estar por acá, ¿cierto? O sea, la frecuencia de muestreo, que ya sabemos cuánto vale la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo vale 16 pi, ¿cierto? Y más o menos en el otro lado por acá también va a estar menos WS, que ya sé que vale 16 pi. Perdón, entonces este espectro, es como que hagamos esto, ¿no? Este espectro de acá, vamos a duplicado, se vuelve a centrar en ¿dónde? Se vuelve a centrar en 2pi, ¿cierto? Se vuelve a centrar en 2pi y más o menos estaría acá, ¿cierto? Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría. Voy a ponerlo de color azul, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a borrar acá, pero obviamente al centrarlo nuevamente acá, y se va a hacer, y al otro lado también, ¿no? 16 menos 2, ¿cuánto va a ser este? 14 pi. Este está acá. Este está por acá. 16 más 2, acá en este caso será 18 pi. 16 menos 10, ¿qué será? 16 menos 10 será 4 pi, ¿cierto? O sea, más o menos va a caer acá. Ahí está, ¿cierto? Y el otro, por el otro lado, 16 más 4, por acá será 20 pi, ¿no? Y ahí está el otro espectro. Este es el espectro repetido, por eso lo estoy poniendo de azul. Igualmente, ¿dónde otra vez se va a volver a repetir? En 2WS, ¿cierto? O sea, 2WS más o menos estará por acá, en 2WS, que es 32, perdón, 32 pi. Pero ya pues 32 menos 2, ¿cierto? Sí, 32 menos 2 menos 10 me da, 32 menos 10 me da 22. Y yo solamente quiero graficar hasta 17 pi, según lo que me dice el problema. Entonces ya no se traslapa, solamente se ha traslapado ahí. O mejor dicho, no es que se traslape, sino ya no está dentro del rango. Ahora, esa misma repetición se da por acá, ¿no? 16 menos 2 me va a dar acá, o menos 16 menos 2 me va a dar acá 14, ¿cierto? Por acá va a estar el otro, menos 14 pi, 3 pi sobre t. El otro será acá, ¿cierto? 3 pi sobre t. Y acá será 16 menos 10 será, perdón, es menos 10. 16 menos 10 no es 16, menos 10 es 6, no es 4. Y acá también igual menos 6. Ya está.
¿no? Y lo mismo por el otro lado, por acá y por acá, ¿no? Que 16 más 2 es 18, menos 18 pi y menos 16, menos 16 más el otro sería más 10, ¿cierto? ¿Por qué acá he puesto 16 más 10 es 20, 26? No sé por qué he puesto acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque de acá a acá hay 2, ¿cierto? 2 pi. Y de acá a acá hay 10 pi, ¿cierto? Hasta acá hay 2 pi, ¿no? Que es el ancho original, pues, de la señal de color rojo, ¿cierto? Acá está, pues, ¿no? De acá a acá hay 2 pi y de acá a acá hay 10 pi. Por eso, ese cero ahora, este cero de acá, es el cero de la frecuencia, el de W, ¿no? 16 más 2, es que es 2, yo estoy poniendo también, pues 16 más 2, 14. Ahora sí, ¿cierto? 16 más, perdón, 16 más 2, carajo. 16 más 2 es 18 pi. Y 16 más 10, sí está, es 26. Ahí está bien. 16 menos 2 es 14. Ahí está. Y 16 menos 10 es 6 pi. Ahí está. Y por el otro lado, lo mismo, ¿no? Menos 18 menos 22 pi. Menos 18 menos 14 menos 6. Ahí está. ¿Está bien? Y solamente se graficaría, te está viendo de menos 17 pi, o sea, prácticamente desde acá nomás, ¿cierto? Acá, ¿ok? Desde acá, ya está, ¿ok? Ahí. Y eso es lo que me indica, y bueno, y eso es lo que está en el solucionario, ¿sí? Ojo, ya yo o sea, estoy explicando este primero, ¿cierto? Y eso es justamente lo que está sucediendo o para que puedan entender, ¿cierto? Lo que justamente está acá en el solucionario, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? 2, 6, 10, 14. Ya no grafico por acá. O sea, ¿por qué no grafica? ¿Por qué no ha puesto más? Yo sí lo he puesto acá, ¿cierto? Acá sí he puesto más. Lo que pasa es que el problema me dice graficar de menos 17 pi a 17 pi. Entonces, por eso solamente estoy poniendo eso. O sea, no era necesidad de poner los otros impulsos. ¿Ok? Eso es lo que quede claro. No era necesario poner los demás impulsos, sino solamente esos. Por eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa más? ¿Qué estoy agregando que se ve en el solucionario, ¿no? Respecto a esto. Lo que pasa es que esto de acá, miren que todo está en omega, todo está en omega. Esto de acá es Fourier, que ya se ha visto, ¿cierto? Y que pues eso está en, o sea, ya lo han visto en señales y esto es justo la parte de la primera unidad. Bien, ¿qué me dice el problema? Esto de acá tiene que ver con este de acá, por eso. Este filtro, justamente. ¿Y qué es este filtro? El filtro de reconstrucción. ¿Cuánto me sale este filtro? ¿Cuánto dice este filtro? Dice Zinc 8T, ¿cierto? Zinc 8T. Bueno, recordemos que, o sea, esta señal de acá va a pasar después, acá está el diagrama, bueno, no está el diagrama, pero esto de acá pasa después por un filtro cuya respuesta dice es zinc de 8T. Recordemos que el filtro de reconstrucción, ¿cierto? El filtro de reconstrucción es zinc de T sobre T mayúscula, o sea, sobre el periodo de muestreo, ¿cierto? Bueno, en este caso, esto es como si fuese entonces zinc
de t sobre 1 sobre 8. ¿Cierto? ¿Ok? O sea, para que me dé 8t, esto tendría que ser, entonces, 1 sobre 8 es igual a t. ¿Cierto? Ahí está, esto de acá. Profesor, pero el t, y bueno, 1 sobre 8, ¿cierto? 1 entre 8 me da específicamente 0, ¿cierto? O sea, coincide, ¿no? Coincide. ¿Sí? Justamente este de acá, ese de ahí coincide. ¿Podría no coincidir? Por supuesto. ¿Qué es lo que estaría haciendo ahí? Estaría reconstruyendo la señal con otra frecuencia de muestreo, con otro periodo de muestreo. Y bueno, habrá una distorsión, ¿cierto? Ok, por si acaso. Pero, o sea, me refiero a que puede ser diferente, sí, puede ser diferente, no hay problema. Pero bueno, en este caso, este t que sale 1 sobre 8 coincide, ¿cierto? Coincide. Entonces, está reconstruyendo teóricamente al mismo. ¿Cuánto vale? 1 sobre 8. Entonces, eso de ahí, recuerden, este filtro va a estar, entonces, si ese es t, si ese es el periodo t, entonces f de s sería 8, entonces ws sería 16 pi, ¿cierto? Porque sería 2 por pi, ¿no? ws es 2 por pi por fs, ¿no? Entonces 16 pi. Y recuerden que el filtro de reconstrucción es que menos ws medios y t, ¿cierto? Ah, ya, ws medios, entonces ¿qué sería? 8 pi. Entonces por eso es que está allá. ¿Y 8 pi dónde va? Voy a ponerlo acá de otro color. 8 pi estaría acá. Acá. Con ganancia t, que justamente coincide con. Entonces, ¿cuánto sería el espectro con el que yo, si yo filtro eso, ¿cierto? ¿Cuánto sería el espectro que yo me quedaría? Bueno, el espectro resultante se quedaría con 2, el espectro en 2, o sea, en 2 pi y en 6 pi. Ahí está, 6 pi menos 6 pi. Y la amplitud que era 3 pi t, o 3 pi, perdón, 3 pi, todas las amplitudes eran iguales en este caso sobre t, pues con este valor de t, c, ¿no? T por 1 sobre t, o 3 pi sobre t por t, me quedaría entonces acá 3 pi, 3 pi, 3 pi y 3 pi. Y este sería el espectro, y este sería el espectro en la posición, este sería el espectro en la posición X de R, porque es lo que ha pasado, ¿cierto? X de R, acá. Ah, ok. Entonces, esto de acá sería X de R de omega, ¿no? Ahí está. Esto es lo que tengo. Esto es lo que recupero. Ese es el espectro. Y por último, la ecuación matemática, ¿cierto? Y por último, la ecuación matemática de lo que queda. Entonces, esto sería XR de t, que sería, bueno, 3 coseno de 2 pi t más 3 coseno de 6 pi t. Ahí está. Esa es la ecuación, porque justamente me quedan, este de acá forma un coseno, ¿cierto? 2, 2, ¿cierto? Es el par, no es que forme un coseno, sino es el par, y en el otro caso 6. Sí, Jesús. Jesús, Sí, buenos días, profesor. Disculpe, buenos días. ¿por qué 3pi si la amplitud era 3pi sobre t y t valía un octavo, no debería decir 24pi? No, pero el filtro de reconstrucción, ¿cuánto vale? T. Claro, t. Claro, entonces 3pi sobre T por T, que Ah, vale lo ok, mismo. claro. Claro, pues porque no te debes olvidar, no te debes olvidar que acá está en este punto, primero miren, en este punto que estoy seleccionando, el espectro es este, sin el filtro, sin lo que gráfica, o sea,
sin el filtro, ¿cierto? Pero eso de ahí va a pasar por esto, por este filtro. Justamente es el filtro de reconstrucción, que coincide, puede ser que coincida, como no, puede ser, bueno, en este caso coincide con este valor, o sea, con este periodo de acá, ¿cierto? Este periodo de acá ya hemos dicho 0.125 y acá también sale 0.125, entonces están a la misma frecuencia, digamos, de muestreo, no tanto, bueno, el muestreo como la reconstrucción. Entonces, este es el filtro de reconstrucción. ¿Ok? Entonces, por eso es que he graficado, ¿no? Entonces, este sería el filtro, ¿no? Este sería el filtro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que deja pasar? Todo lo que está dentro del filtro, ¿cierto? El resto lo elimina. Entonces, por eso es que solamente se quedan esas dos. Y ahora, con respecto a la amplitud, allá como ese vale T y la amplitud de los impulsos valía 3pi sobre T, entonces T con T se van y ¿qué me queda? 3pi. Por eso es que por eso que todas salen 3pi. Porque todas tenían la misma amplitud, ¿no? ¿Ok? Porque todos tenían la misma amplitud. ¿Ok, Jesús? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Miren, ve. Si viene algo con respecto a espectros, yo lo que hago, por facilidad, porque son solamente impulsos, ¿no? Pongo funciones cosenos, ¿no? Aunque ustedes ya les he mencionado, yo debo saber cuatro o cinco transformadas de Fourier que siempre debo recordar, ¿no? De la función seno, de la función coseno, de la función impulso, ¿no? Este impulso, de la función sin, de la función compuerta, ¿no? La función sin, la función compuerta la hemos visto ¿cómo se llama? En la teoría también, ¿no? Entonces, esa sin, impulso, coseno, seno, ¿no? Son transformadas de Fourier que debemos conocer. Y eso ya lo hemos visto en señales y sistemas, se sobreentiende, se supone, ¿cierto? O sea, por eso son cursos prerequisitos, porque eso lo debemos recordar, ¿no? Nosotros no nos podemos olvidar cuánto es un coseno por coseno, ¿no? En el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también es como decir, no, profesor, ya acá no voy a integrar, porque ya la integral, entonces, si acá la verdad hay algo que, si por A o B, ¿no? Si por A o B en algún ejercicio hay que hacer integración, pues máximo será una integración por partes de darse el caso, ¿no? O sea, no es que también se va a hacer complicado con una integración, no, doble, triple, no, ¿ok? Y siempre procuro en la parte operativa trabajar con funciones lo más sencillas posibles, ¿ok? Por ejemplo, impulsos, ¿no? Porque acá hay traslape, ¿no? Así como nosotros hemos visto en clase, profesor, ¿no? Si la frecuencia de muestreo no era la adecuada, ¿se acuerdan que había traslape? Bueno, acá también, pues si ustedes se dan cuenta, la frecuencia de muestreo no cumple con el ancho de banda, por eso hay traslape. Acá debería estar el rojo y el azul, ¿no? Por eso le he pintado de colores. El espectro de rojo es el espectro, el espectro en mi región de interés, ¿cierto? El original, por así decirlo. Y el azul es lo que se va a repetir, ¿no? En WS, en 2W, en 3W. Sin embargo, ¿cuánto es el ancho de banda de la señal? El ancho de banda de la señal, recuerden, es la máxima frecuencia en este caso, como la señal está en banda base, está centrado en cero, el ancho de banda es la máxima frecuencia, que vendría a ser ¿cuánto? 10pi. Si es 10pi, entonces ¿cuánto debería ser su frecuencia de muestreo? Mínima, para que cumpla el teorema de Nyquist. ¿Cuánto debería ser? 20pi, ¿cierto? 20pi. Sin embargo, ¿a cuánto se está muestreando? A 16. ¿No? 16. Entonces, por eso hay traslape. Sino que antes, nosotros cuando hemos trabajado con triángulos, por ejemplo, ya el traslape lo veía así, ¿no?
Acá está el alias, ¿no? ¿Hay aliasing ahí? ¿Ve? ¿Hay aliasing? Por supuesto. Ahí hay un, o sea, que ahí está traslapándose. O sea, dentro del espectro, ¿no? Por así decirlo, dentro de DSP, el otro debería aparecer después de eso, ¿no? Pero no, entonces por eso hay una distorsión. ¿Por qué hay una distorsión? Porque yo inicialmente tenía componentes de frecuencia de 2 y 10 pi. Sin embargo, cuando le he recuperado, ¿qué he tenido? Frecuencias de 2 pi, que es la original, no hay problema, pero tengo una frecuencia de 6 pi, que no la tenía originalmente. Originalmente yo tenía componentes de frecuencia de 2 pi radianes por segundo, porque todo esto está en omega, y de 10 pi, ¿cierto? Eso era la frecuencia de la señal, las frecuencias de la señal original. Acá está. 2 pi y 10 pi. Entonces, si yo hago el muestreo e inmediatamente reconstruyo, debería, si la frecuencia de muestreo que utilizo cumple con el teorema de muestreo, ¿cierto? Entonces, para reconstruir correctamente la señal, entonces debería volver a obtener nuevamente 2 y 10. Sin embargo, ya no obtengo 2 o 2 pi y 10 pi, sino obtengo 2 pi y 6 pi. Entonces, justamente ahí está la distorsión. La distorsión es que no es la misma señal, pues. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Bien. Entonces, ese sería con respecto al primer problema, ¿no? Ahora, yo lo he hecho paso a paso y todo eso, ¿no? Ya, ustedes, digamos, implementen el siguiente, ¿no? Hagan la prueba con el siguiente, está el solucionario ahí. Dense cuenta acá que esta es la pregunta 1, 2, ¿no? Por si acaso, por si acaso, como ustedes son, digamos, vienen del curso previo que es señales, me parece que en señales, bueno, no sé cómo se evalúa, eh, en este caso, ¿cierto? Como el examen se distribuye a todos, ¿cierto? A los alumnos, o sea, a algunos alumnos le habría tocado la pregunta 1.1 y a otros alumnos le habría tocado la pregunta 1.2, por si acaso. No es que les va a tocar la pregunta, problema 1.1, 1.2, 2.1, 3, no, ¿cierto? Solamente son 4 preguntas. ¿No? Solamente son 4 preguntas. Entonces, a algunos alumnos le habrá tocado el problema 1.1, a otros alumnos le habrá tocado. ¿Quién lo decide eso? El sistema. Porque yo pongo que esto sea de manera aleatoria, obviamente yo coloco el enunciado, todo, y después cuando yo corrijo, el sistema me dice a qué alumno le correspondió la pregunta 1.1 y a qué alumno le correspondió la pregunta 1.2. Entonces, por lo tanto, yo voy a saber eso y de acuerdo a eso se dará, pues, se corregirá. Esto de acá es la misma metodología, todo igual, solamente que tengan, mira, presente acá. Acá se está multiplicando este coseno más este coseno. Acá se está sumando este coseno más este coseno. No se están multiplicando, se está sumando. Y después todo es exactamente igual, ¿no? Acá después todo es exactamente igual, ¿no? Solamente que acá ya pongo no graficar de menos 17 pi, ¿no? Sino que a 11 porque ahí se ajusta más. ¿Ok? ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver el problema 2.1. Vamos a ver el problema 2.1. Dice, y me voy a apoyar por si acaso, voy a revisar rápidamente el solucionario para poder, o sea, como ya ahí está la respuesta y todo, pues complementaré algo y para hacer otro ejercicio más, ¿ok? Adicionalmente, antes que se me pase, por si acaso, eh, los ejercicios que voy a hacer en la otra sección, ¿cierto? O sea, en el otro turno, van a ser diferentes. De tal manera que cuando van a revisar, pueden revisar los 2 videos y pues tendrán más ejercicios, ¿ok? No voy a repetir los mismos con ellos. Con ustedes, por ejemplo, estoy haciendo la práctica 74, entonces con los otros haré la práctica 75, a ver, dependiendo cómo vayamos avanzando. ¿Está bien? Ok, a ver, problema 2.1 dice, en una determinada, PC1, L74, 2021, 2.
La pregunta 2. Dice, en una determinada aplicación, un conversor AD tipo flash tiene 4095 comparadores. ¿Ok? Entonces tengo 4095 comparadores. El rango de cuantización, ojo, miren, el rango de cuantización va de menos 8 voltios a 8 voltios. El rango de cuantización. Me indican ese rango, me indican si es el de entrada o el de salida. No, ¿cierto? No me lo indica. Y recordemos que cuando no me indicaban, pues ese rango entonces se debe referir al rango de salida, de entrada, perdón, al rango de entrada. ¿Ok? Bien, dice, para esta aplicación se requiere que la conversión tenga una SNR mínima, ¿cierto? Una SNR en dB mínima de 70 dB. 70 dB. Esto es lo mínimo. Ok, y de acuerdo a ello se pide determinar la amplitud mínima, no necesariamente en full load, recuerden, no, que debe tener esta señal para tener la SNR requerida. ¿Está bien? Ya está. Entonces, recordemos, acá está, ya está planteada, ojo que ahí está, ¿no? 4900. Entonces, en el caso de los comparadores, ustedes sepan, como es tipo flash, recuerden que el número de comparadores, ¿cierto? Es igual, número de comparadores es igual a 2 a la R menos 1. Eso quiere decir que si esto es 4095, ¿cierto? Eso quiere decir que si es 4095 será 2 a la 12, ¿cierto? 2 a la 12 menos 1, ¿cierto? Entonces, R es 12. Entonces ya tengo R, ¿cierto? Ya tengo R. Recuerden que ya teniendo R puedo utilizar, como tengo SNR, puedo utilizar la ecuación general. SNR en dB es 6R más 10 logaritmo de 10 de 3 sobre el factor de carga al cuadrado. ¿Cierto? Me dicen qué tipo de señal era, no recuerdo. No, el rango, de acuerdo, no me dicen qué tipo de señal, me refiero si era senoidal, gaussiana, uniforme, no, ¿cierto? Me dan el rango. Recordemos también que de acuerdo al rango, el factor de carga es X max sobre desviación estándar. Y X max en este caso entonces sería 8. ¿Por qué 8? Porque recuerden que es el rango, ¿cierto? Esto va entre menos 8 y 8, por lo tanto el X max es 8, ¿no? El X max es 8, entonces ahí está. ¿Sí? Miren que estoy poniendo ya todo. Y bueno, lo que me están diciendo ahora, el valor que debe tener esto mínimo es 70. Allá 70 es igual a 6 por 12, ¿cierto? 6 por 12 más 10 logaritmo de 10 de 3 sobre el factor de carga al cuadrado. ¿No? Entonces 6 por 12, ¿cierto? 6 por 12 es 72, 70 menos 72 me da menos 2, ¿cierto? Sobre 10 igual al logaritmo de 10 de 3 sobre el factor de carga al cuadrado, ¿cierto? La inversa de esto, ¿no? La inversa de esto sería así, 10 sobre menos un quinto igual a 3 sobre el factor de carga al cuadrado. Entonces, factor de carga al cuadrado es igual a 3 sobre 10 a la menos un quinto. Y si le saco, bueno, acá le saco raíz cuadrada, ya tendría esto, ¿no? Entonces, a ver, raíz cuadrada de 3 entre 10 elevado a la menos 1 entre 5. Así es, 2.1805. Bueno, ya, está bien, vamos a ponerlo así, ¿no? Alfa va 2.1805. Ya está.
Bueno, tengo ese valor y por lo tanto el otro paso sería que el factor de carga por si acaso es X max sobre esto, ¿cierto? Sobre eso, ¿no? Sobre eso. ¿Ok? Ojo, ¿y qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo específicamente? La amplitud, que de acuerdo debe determinar la amplitud mínima que debe tener esta señal, ¿cierto? La amplitud mínima, aplicación, el rango de cuantización, acá está, no está bien, senoidal. Es una señal senoidal, ¿cierto? Es una señal senoidal. Claro, decía, para poder tener la amplitud necesito algún otro indicio. Bueno, aquí está, ¿ya? Senoidal, más fácil entonces todavía. ¿Por qué? Porque, a ver, reemplacemos. Entonces, esto será, ¿cierto? X más que es 8 sobre 2.1805. Entonces, 8 entre 18, 8 entre 2.1805 me da 3.6689, siguiendo igual a 4 decimales, ¿no? Como ya hemos tomado 4 decimales, entonces está bien. Ahora, ¿y cómo hallo la amplitud? Recuerden que para una senoidal, la desviación estándar al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado sobre 2. Esto es para una senoidal o cosenoidal. Ojo, ¿cierto? Para una senoidal o cosenoidal, ¿cierto? Entonces, esto de acá será igual a A sobre raíz de 2. Entonces, pues A será igual a esto por raíz de 2. Y bueno, acá ya tengo este valor vale 3.6689 por raíz de 2 me da, ¿cierto? 62, 3.6689 por raíz de 2, esto me da 5.1886. Y efectivamente no está en full load, porque el máximo, ¿cuánto era? El máximo era 8, ¿cierto? El rango máximo era 8 y el X menos X max era menos 8. ¿Y cuánto llega la señal? 5.1886. ¿Está bien? ¿Sí? Consultas, preguntas ahí. A ver, vamos a ver si, bueno, debe estar igual que en el solucionario. Ahí está, bueno, yo he puesto 0,189, bueno, he redondeado yo a 3 decimales, ¿no? Ok, he redondeado a 3 decimales. Yo he redondeado al final, ¿no? Yo he redondeado al final. Y ahí está, 4.1886, bueno, acá en el otro 5.189. Ahí está, redondeado a 3 decimales. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Sigamos avanzando. Siguiente problema. Vamos al problema 3.1. ¿Sí? Vamos al problema 3.1. Entonces acá, bueno, esta es la PC1 del 2020-21-1, L74, ¿cierto? Problema 3.1. Dice, una señal polar, ¿cierto? O sea, tiene valores positivos, negativos, simétrico, es digitalizada con un AD flash uniforme, polar también. ¿Ok? Sabemos que es tipo flash, perfecto. Dice, el número de comparadores del AD, nuevamente, mira, perdón, ese es el que, no, está bien. El número de comparadores, en este caso del AD es 127. Entonces, nuevamente, dice, número de comparadores igual a 127. Ya está. Dice, la caída de potencial en cada resistencia de la red resistiva que lo conforma es 0.05. ¿Ok? Y 0.05 voltios, ¿cierto? 0.05 voltios la caída en cada uno. Bien, y de acuerdo a ello se pide determinar el rango de cuantización. ¿Sí? Bien. Por si acaso, para que tengan una idea, esto lo que es, ¿no? Es como, ¿se acuerdan? Esto de acá era así,
acá estaba el comparador, ¿cierto? Y acá el otro comparador, esto de acá, y acá había otro, y esto de acá, y acá había otro el negativo, y así, ¿cierto? Así. Y acá había otro, ¿no? Y así, ¿no? Entonces acá es menos más, eso. Esta caída, ¿cierto? Y esto que era R, te dicen que esta caída de acá es 0.05. Pero esa caída de ahí, entre voltaje y voltaje, ¿cierto? Esa caída es el delta. O sea, en otras palabras, me están diciendo que el delta es 0.05. Ok, ese es el intervalo justamente. Y me dicen el número de comparadores. Ah, el número de comparadores es 127. Bueno, 127 otra vez, 2 a la R menos 1. Eso quiere decir que esto es igual a 2 a la 8, ¿cierto? 2 a la 8, ¿cierto? 2 a la 8. 2 a la 8, que es, perdón, 2 a la 7, ¿no? 2 a la 7, que es 128, ¿cierto? 2 a la 7 menos 1, ¿no? Entonces, R vale 7. Ya tengo R, ¿cierto? Ya tengo R. Y justamente lo que me piden acá hallar, justamente acá lo que me piden hallar es el rango del cuantizador, rango de cuantización. No me especifican, de la D, o sea, de entrada, ¿no? Entonces, pues esto simplemente sería 0.05 es igual a 2x max sobre 2 a la 7, ¿cierto? Entonces, x max será 0.05 sobre por 128, y esto me daría 128 por 0.05 me daría 6.4. Eso quiere decir que el rango será de menos, entre 2, será de menos 3.2 a 3.2. Este es el rango del cuantizador. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? Directo. Y creo que sí coincide también con esto, ¿no? Ahí está, ¿ven? Menos 3.2. ¿Ok? ¿Sí? Bien, el problema 3.2, bueno, en este caso el 3.2 sí es diferente, ¿no? En este caso el 3.2 es diferente, ¿sí? El 3.2 es diferente. Entonces, vamos a revisarlo, ¿sí? Vamos a revisarlo. ¿Ok? Y te dice, ¿no? Problema 3.2. Este es teórico, ¿no? El tiempo de asentamiento de un DA es, ojo, tiempo de asentamiento de un DA es 100 nanosegundos. Ya está. Vamos a poner problema. Estamos en el PC1, 2021-2, L74, ¿cierto? El problema 3.1. Ya está. El tiempo de asentamiento, o sea, el tau de asentamiento, vamos a poner tau sub A, es 100 nanosegundos, ¿cierto? O sea, 100 por 10 a la menos 9 nanosegundos. ¿Ok? Bien, ¿qué más? El DEA reconstruye una señal, ¿ok? Con una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Ok. Entonces, si la frecuencia de muestreo es igual a 8 kHz, eso quiere decir que el periodo de muestreo es 125, bueno, por si acaso es 1 entre 8000, que es igual a 125 microsegundos. ¿Cierto? 125 por 10 a la menos 6. Perdón, perfecto.
dice, los pulsos formados a la salida del DA, ¿cierto? Los pulsos formados a la salida del DA presentan una duración, ¿cierto? Los pulsos formados presentan una duración de 9.375 por 10 a la menos 5 segundos, ¿no? Entonces, recordemos, estoy graficando acá, me dice que el pulso está formado por 9.375 por 10 a la menos 5 segundos. Ya está. De acuerdo a ello, se puede decir que es necesario el uso del filtro ecualizador en esta reconstrucción. Justifique en máximo 5 líneas a partir de cálculos matemáticos. ¿Ok? A ver. En primer lugar, bueno, yo ya estoy haciendo la gráfica acá, ¿no? Recordemos, según la diapositiva, esto es así, ¿no? Y recuerden que esto está incluyendo acá el tiempo de asentamiento, es acá, ¿no? A ver, vamos a poner en la misma escala, ¿cierto? Tengo 125 microsegundos, ¿cierto? O sea, este es el periodo de muestreo es 125 por 10 a la menos 6, ¿cierto? 125 por 10 a la menos 6. Que sería, ¿cierto? 12 puntos, que sería lo mismo que 12.5 por 10 a la menos 5. ¿Para qué estoy poniendo esto? Para indicar pues que el periodo es mayor que el tau, el ancho del pulso, ¿cierto? El periodo es 12.5 por 10 a la menos 5, es mayor que 9.375 por 10 a la menos 5, ¿no? Es mayor. Entonces, no hay distorsión en primer lugar. Primero. Segundo, el tiempo, el tau, ¿cierto? El tau es ¿cuánto? El tau vale 9.375 por 10 a la menos 5. Y el tiempo de asentamiento vale, bueno, el tiempo de asentamiento es 100 nanos, o sea, está suficiente, ¿cierto? 100 nanosegundos es mucho más pequeñito, está acá. La pregunta es, como te dice el problema, ¿necesito filtro de ecualizador? Recuerden algo. El filtro ecualizador está porque se muestrea por pulsos, ¿cierto? El filtro ecualizador se encuentra porque muestramos por pulsos. ¿Ok? ¿Cuándo no necesitaría yo un filtro ecualizador? Si el ancho del pulso es lo suficientemente pequeño, o sea, el tau es lo suficientemente pequeño que tienda a cero como para no utilizar. Pero ustedes están dando a cuenta acá que el periodo de muestreo, que es 120, o sea, es decir, el espacio entre pulso y pulso es 12.5 por 10 a la menos 5. Y ese ancho de pulso es 9.375, o sea, gran parte, por lo menos, ¿cierto? O sea, más de las 3/4 partes, digamos, ¿cierto? Si yo divido 12.5, ¿cierto? Si yo 12.5 entre 4, me está dando 3.125. Entonces, si eso lo multiplico por 3, me da 9.375, justamente, ¿ves? O sea, 3/4 partes es el ancho del pulso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que gran parte, ¿cierto? Acá es esto así, ¿no? Este es 0, este es T, este es 2T, ¿no? 2T, 3T. Eso quiere decir que el pulso vale casi 3/4 partes. Un poquito más acá, ¿no? El siguiente pulso acá. El siguiente pulso casi acá. Y así. O sea, gran parte del pulso, que es el ancho del pulso, ocupa el muestreo. Si yo hubiese querido que esto sea más, o sea, que no utilizar el filtro ecualizador, pues este pulso debería ser casi un impulso, o sea, bien pequeñito, ¿no? Bien estrecho, ¿no? Tendiendo a cero, o sea, y con eso evito el filtro ecualizador. ¿Ok? ¿Está bien? Con eso evito el filtro ecualizador. Entonces acá
No, necesito uno, o sea, puedo decir es necesario, de acuerdo a ello, se puede decir que es necesario, sí es necesario el filtro ecualizador en esta reconstrucción, ¿ok? Sí es necesario. Y acá está igual los cálculos, ¿no? ¿Ok? No hay distorsión, o sea, el tiempo, en primer lugar, el tau es mayor que el tiempo de asentamiento, ¿cierto? Y bueno, acá, ¿no? O sea, con el ancho del pulso, el ancho del pulso es significativo, es casi 3/4 partes, o es 3/4 partes. Entonces, sí se necesita el filtro ecualizador. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Bien, imagino que todo está claro si no hay preguntas. Un ratito vamos a marcar. Eh, a ver, Carla, José, Anthony, Carla, José, Anthony, gracias, José, Anthony, Joseph, Yanela, gracias, Yanela, Anderson, Ray, Yanela, Anderson, Ray, ok, gracias, Elvis, Jesús, André Díaz, Elvis no está, ¿no? Elvis no está. Perfecto, sigamos. Andrés José González, Cristian, Andrés José González, Andrés no está, José y Cristian, sí, ya está. Brian, Marco, Sara, Brian, Marco, Sara, Brian, Marco, Sara. Un ratito, ¿eh? Brian, Marco, Brian, Marcos no está, no Marco, no está Marco, no está Brian, no está, perdón, Sara, Brian tampoco, José Castañeda tampoco creo, Joseph, sí, Yanela no está, Anderson, sí está, Elvis no está, Andrés sí, Andrés Fernández no está. Ok, Antonella, Joseph, Nick, gracias Antonella, Joseph, Nick, ajá, sí está Nick, hasta Nick, ya un momentito, sino que esto se actualiza y se sale fuera. Joana, Said, Alexander, Joana, Said, Alexander, ok, Joana sí está, no está Said ni Alexander, ok, Alexander ya está. Fabricio, Roger, Fabricio, Roger, Fabricio, Roger, Ricardo, Joaquín,
Ricardo Torres, Joaquín Valera. Ok, gracias. Perfecto. Bien, chicos, entonces, bueno, solamente algo que siempre les digo, ¿no? Si estamos llevando el curso por segunda vez, ok, el error de verdad, ¿no? Por ya las estadísticas, el error que a veces cometemos es que, ok, ya llevé el curso, ¿para qué voy a asistir a clase? Etcétera, etcétera, pues de verdad que es un, digamos, no es, es un error. Siempre traten de estar presentes en la clase, ¿ok? No nos confiemos, ¿ok? No nos confiemos. ¿Está bien? Veo que hay bastantes, miren, creo que hay acá personas de otro, de la otra sección, ¿cierto? Porque hay 16 solamente presentes ¿cómo se llama? De 22, ¿no? De 21 que hay, se supone conectados, ¿no? Entonces, bueno, ya pasé lista 2 veces, he estado llamando y bueno, ya escapa a mí eso, ¿no? Yo lo que sí hay que mantener un orden, ¿cierto? Si alguien tiene de la otra sección, pues creo que lo mínimo era decir, soy de la otra sección, estoy ingresando acá en esta clase, yo igual voy a repetir, voy a hacer otros ejercicios en el otro grupo para que ustedes tengan una mayor cantidad de problemas a resolver. Bien, continuamos. Problema 4.1. Problema 4.1. Me dice, a ver, acá tenemos, este es PC1 2021-2 L74, el problema 4.1. Dice, una señal fue digitalizada con 16 bits por muestra, R es 16 bits, a una frecuencia de muestreo de 10.000 muestras por segundo, o sea, 16 kilohertz. ¿No? La señal debe ser codificada con la técnica del factor de escala de activo. Ojo, factor de escala, bueno, es un dato, factor de escala de activo. Ya está. El codificador recuantiza para cada muestra de la señal a un RPD6. Ok, RPD6. Y codificada cada factor de escala con 5 bits. O sea, los bits del factor de escala es 5 bits. ¿No? Miren que hasta ahí es el único dato que me han dado de la cabecera. ¿Ok? Dice, si el tiempo de duración de la señal es 50 milisegundos, ¿no? Entonces, 50 milisegundos de señal, ¿cierto? Y la tasa de bit de salida, ojo, y la tasa de bit de salida es, entonces la tasa de bit, ojo, de salida es 64.000, ¿cierto? 64.000, sí, 64.000 bits por segundo. Bit por segundo. Me dice, se pide determinar el número de bits que conforman la cabecera de la trama. ¿Ok? Bien. A ver. Vamos para hacerlo mucho. Bueno, acá están ya los datos, ¿cierto? 16, R16, frecuencia de muestreo 16, factor de escala adaptivo, 50 milisegundos de señal. Bueno, por la frecuencia de muestreo, 50 por 16 kilohertz, me dará 800.000 muestras. O sea, P es igual a 800.000 muestras. ¿Ok? ¿Y cómo se ha obtenido? Pues 50 por 10 a la menos 3 por 16.000, ¿no? O sea, la frecuencia de muestreo por el tiempo de señal, con eso me da el número de muestras, 800.000, ¿no? Después en RPD6, el factor de escala. Entonces, es de suponer que tal vez si bien es cierto, me dan 5 bits del factor de escala, los bits del factor de escala, pero puede ser que tenga algunos bits más, porque justamente me piden
los bits de la cabecera, ¿no? ¿Ok? Los bits de la cabecera. Entonces podría ser que mi señal tenga, ahí está, ¿no? 64.000 me dan solamente codificada, ¿cierto? Codificada de cada factor. Lo que pasa es que, normalmente cuando yo codifico en factor de escala de activo, cada trama, ¿cierto? Cada trama, uh, cada trama viene con su factor de escala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como es un factor de escala de activo, ojo, entonces esos bits, esos 5 bits no pertenecen a la cabecera, ¿ok? Eso porque es factor de escala de activo y te dice que los bits con que codifico el factor de escala es 5 bits, ¿ok? Vamos a ver acá la gráfica. Entonces, mírenme. Yo tengo acá, ¿cierto? Yo tengo acá 5 bits del factor de escala, ¿cierto? Ojo, por cada trama, ¿no? Tengo el tiempo de la señal, 50 milisegundos, la tasa de bits, 64.000 bits por segundo, RP6, 10 kilohertz. Yo pensé que era 16. ¿De dónde saqué 16? ¿De dónde saqué 10.000 muestras? Ah, ya, 10.000 también. Yo no sé por qué puse. Ok, 10.000 muestras. Entonces, 10.000 por 50 milisegundos, 10.000 por 50 mili, me da 500. No son 800.000, son 500. Ya está. 500 muestras, ¿no? Ya lo corregí acá. No, 50 por 10 kilohertz. O 10 por 10 al cubo. Ya está. Ok, 500, ¿no? Entonces, ya tengo eso. Vamos acá entonces. Ahora, ¿qué está haciendo acá? El factor de compresión. El factor de compresión es la tasa de entrada entre la tasa de salida. La tasa de entrada, directamente, la frecuencia de muestreo por R, ¿no? La frecuencia de muestreo por R. Entonces, FDS por R, ahí está. Y la tasa de salida te la dan. Entonces, la tasa de salida es 64.000, ya está. ¿Cuánto me sale este factor? 2.5. Entonces, ahora, ojo que en este caso estoy hallando el factor de compresión entre la tasa de entrada, entre tasa de salida, pero también recuerden que el factor de compresión es el tamaño de entrada entre el tamaño de salida. Bueno, el tamaño de entrada es el número de muestras, ahí está, 50 mili por 10K por 16 bits, ¿no? Número de muestras por el número de bits por cada muestra. Y abajo va a ser también el número de muestras, esto es el mismo, se mantiene pero ya no es 16, es 6. Más, ¿cierto? Más lo que tendría en este caso la cabecera. No estoy incluyendo acá los 5, más los bits que pueda tener, los otros bits que pueda tener, ¿cierto? Los otros bits que pueda tener. Entonces acá tengo 2.5, 8.000 bueno, 8.000 sale todo esto, 3.000 sale esto más, BC más 5, ¿no? Bueno, ahora ya multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto, ¿no? Despejo y bueno, BC me sale igual a 195, ¿no? Acá me sale 195. Bueno, la cabeza, lo puedo tomar, porque estoy tomando en cuenta todo. Los bits de la cabecera me va a hacer los bits de acá, ¿cierto? Más los 5 bits del factor de escala. ¿Ok? Más los bits del factor de escala. O yo puedo especificar ahí, ¿no? ¿Ok? Yo puedo especificar ahí. Yo estoy, BC, entonces la cabecera, estoy adicionando acá, más 5, me da 200. ¿Ok? ¿Puede haber considerado 195 también? También podría haber considerado esos dos, ¿no? Que, o sea, 195 o 200, pero ojo, indicando así, ¿no? Allá. ¿Por qué? Porque recordemos que
esto de acá, o sea, por cada tramo, como es factor de escala adaptivo, entonces en este caso, por cada tramo, ¿cierto? Por cada tramo se tiene, por cada tramo se tiene el factor de escala, ¿no? Por cada trama se tiene el factor de escala. ¿Está bien? Bueno, entonces acá ya es una, ojo que estoy mezclando el tamaño, ¿cierto? O sea, recuerden que el factor de compresión puede ser el tamaño de salida, de entrada entre el tamaño de salida, como también puede ser la tasa de entrada sobre la tasa de salida. La tasa de entrada siempre va a ser frecuencia de muestreo por R. La tasa de salida no. ¿Por qué? Porque tengo bits, ¿no? Las muestras están en un número de bits, los bits de la cabecera están a otro número de bits por muestra, etcétera. Entonces, por eso es que no es lo mismo, ¿ok? Por eso es que no es lo mismo, ¿sí? Y bueno, ya el problema 4.2 tiene que ver, bueno, voy a hacerlo, adicional sísmica recuantizada más la 8 a 8, ¿no? Y de acuerdo a ello se pide determinar el valor del tercer nivel positivo de recuantización del vector reproducible. Bueno, ¿no? Ahí está, ¿cierto? 8 bits. Recuerden que el vector reproducible siempre en MATLAB está entre -1 y 1. Cuando es vector, está siempre entre -1 y 1, ¿cierto? Bueno, acá está cada intervalo. El delta vendría a ser el valor máximo menos el valor mínimo sobre 2 a la RP menos 2. Acuérdense que cuando yo recuantizo pierdo otro nivel, entonces por eso es 2 a la RP menos 2. Como el RP vale 8, ahí está, 2 a la menos 2. Y esto me da, bueno, 1 sobre 127 delta. Entonces el tercer nivel, allá, delta, 2 delta, 3 delta. Por eso está 3 por delta, ¿cierto? Esto me da entonces 3 sobre 127 o 0.0236. ¿Ok? Bueno, acá estamos entonces terminando, ¿sí? Repito, con el otro grupo voy a hacer entonces otro examen, el 75, entonces voy a revisar el 75 para que ustedes tengan mayor número de ejercicios. Sí, Jesús. Sí, profesor, disculpe, ¿por qué el delta era sobre -2? Esa parte. Porque, bueno, eso lo hemos visto en clase. ¿Por qué? Porque cuando utilizo, en primer lugar, bueno, esa es una norma, pero, a ver, ¿por qué? Porque es -1, porque estoy utilizando los voltajes, esto lo considero como voltajes de salida, ¿ok? Claro. ¿Cierto? Y adicionalmente le agrego otro -1 porque cuando recuantizo también pierdo otro nivel. ¿Ok? Entonces Ah, es siempre comprendo. -2. Cuando yo hablo de recuantización, siempre para hallar ese delta, los intervalos, mejor dicho, ojo, solamente es en recuantización que es -2. Para todos los otros casos, cuando yo cuantizo y utilizo el voltaje de salida, es sobre 2 a la -1. RP -1, así es. Claro, sí. Solamente cuando es recuantización es -2. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ya nos estamos viendo la próxima, nos estamos comunicando, mejor dicho, la próxima semana. Tienen ya todo el material en el aula virtual y la práctica será el día martes. ¿Ok? Bien, eso sería todo. Buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días con todos. Cuídense y ya nos estamos comunicando. Buen fin de semana. Hasta luego.